Por unas barrancadas, alejada del pueblo de la Candelaria, se encontraba la humilde casita de Luisa. Una mujer que por azares del destino y por la indiferencia de sus vecinos, un día terminó por convertirse en una leyenda para el pueblo. Mas esto, no porque fuera una heroína, sino más bien por sembrar el horror en los habitantes de aquel poblado, como nunca antes había sucedido. La vida de Luisa fue trágica. Desde joven su marido la había abandonado y le tocó cuidar a partir de ese momento a sus dos hijos, Roberto y Cecilia, a ella sola. Siempre entre carencias y enfermedades, había logrado sacar adelante a sus dos muchachos. Pero cuando estos ya habían alcanzado la adultez, una peste mortífera se cernió sobre aquel poblado, causando la muerte a muchas personas. Y sobreviviendo de aquella humilde familia, únicamente la pobre de Luisa. Después de aquella inesperada tragedia, fue imposible para Luisa recuperar la vida que tenía antes, y poco a poco con el tiempo, comenzó a perder la cordura. Su única amiga Hipólita la visitaba de vez en cuando. Él la consolaba tratando de que su pena no siguiera costándole del todo su lucidez. Sin embargo, aún con el apoyo de su amiga, Luisa comenzó de pronto a salir de su casa con una canasta de ropa, la cual había pertenecido a sus hijos, y se encaminaba con ella al río. Ahí lavaba las prendas y se las llevaba de nuevo a su casa, como si sus hijos fueran a usarlas un día nuevamente. Así pasaba el tiempo, y cuando se le hizo a Luisa imposible seguir pagando el inmueble donde vivía, tuvo que mudarse a unas barrancas a las afueras del pueblo, lugar donde ella misma construyó una enramada que apenas la protegía de las inclemencias del tiempo. Hipólita, cada que podía, visitaba a su amiga y le llevaba algo de alimento que recolectaba con las gentes de la iglesia. Sin embargo, llegó el día en que no pudo hacerlo más, puesto que su propio esposo había caído enfermo, y a partir de ahí se había dedicado a cuidar de él día y noche. Por eso siempre que podía, Hipólita hablaba con otras personas de la iglesia, quienes la ayudaban a hacer caridad con la desamparada de Luisa. Hipólita pertenecía al grupo de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, por eso era bastante estimada por mucha gente en la iglesia. Sin embargo, siempre había un grupo de personas de las llamadas gente pudiente, que solo estaban en aquellos grupos para obtener beneficios del clero y que miraban disimuladamente a los más humildes, siempre por encima del hombro, incluida Hipólita. Ocurrió pues que durante un atardecer se presentó a la parroquia una niña descalza que venía buscando al padrecito para que fuera a ver una enferma, quien por sus propias palabras se sentía agonizar. La mujer moribunda pedía la extrema unción y la santa comunión, pues estaba segura que se le aproximaba el momento de su muerte. Y aquella agonizante mujer era Luisa. Pero se suscitó entonces que en ese mismo instante en que el sacerdote preparaba sus menesteres, se acercó una mujer ataviada con un elegante vestido y adornada con finas joyas, y le dijo al religioso: «Padre, venga pronto a mi casa, pues mi madre lleva días enfermas y ha pedido el sacramento de la confesión». El sacerdote miró a la mujer y la reconoció al instante. Se trataba de doña Lucrecia Castillo, una mujer muy influyente que en otros tiempos habría hecho algunas donaciones a la iglesia. De modo que para no quedar mal con ella, le pidió a la niña que lo esperase un momento y se fue a la casa de la mencionada mujer. En aquella lujosa vivienda se encontró con la señora, quien, a decir verdad, no lucía tan convaleciente como se le había dicho. Y luego de concederle la confesión, doña Lucrecia invitó al cura a tomarse un café. El sacerdote, olvidando por completo que afuera lo esperaba la niña para llevarlo a la vivienda de Luisa, se sentó a la mesa junto a las refinadas señoras y se puso a conversar un buen rato.
Cuando el reloj dio las 9 de la noche, un pensamiento le recordó al clérigo que tenía otro compromiso. Entonces, consultando su reloj, se despidió de las damas aquellas y salió rápidamente de la mansión. Junto a la verja que dividía la casona de la calle, estaba acurrucada la pequeña niña, esperando que el padre saliera. Entonces, al verla, y lleno de vergüenza, el padre le dijo a la chiquilla: «Vamos, niña, dime dónde está la casa de la señora que quiere los sacramentos». La niña se puso de pie y le indicó el lugar, y a continuación salieron rápidamente por el camino que llevaba hasta las barrancas. Cuando llegaron a la enramada, apenas una tenue luz de un cirio parpadeaba en el interior. El sacerdote ingresó a la chocita y se acercó a Luisa, quien yacía recostada en una cama destartalada. Su piel estaba pálida, sus labios resecos y sus manos frías y casi rígidas. El padre se santiguó y exclamó: «No llegamos a tiempo, ya ha fallecido». Luego, sacando los santos óleos, le formó una cruz en la frente y rezó así: «Perdona, Señor misericordioso, las culpas de esta tu sierva, y concédele un lugar en tu seno para toda la eternidad, junto a tus santos y tus ángeles. Amén». Al instante, comenzó a soplar un viento fuerte que sacudió con violencia la humilde cabaña, y un sonido de lamento se escucharon alrededor de la susodicha vivienda. El padre se incorporó, pero poniéndose nervioso ante las extrañas voces, casi tira el crismal, recipiente donde se guardan los santos óleos. Sintiendo un inexplicable temor, pidió a Dios protección, pues parecía que lo que se encontraba rondando por el lugar era alguna presencia demoníaca. Luego que pasó el estrépito, el padre se volvió a la niña para decirle que debían buscar a la familia de la recién fallecida, pero se llevó una enorme sorpresa cuando no encontró a la pequeña por ninguna parte. Fue entonces que, dejando solo el cadáver de Luisa por un momento, se encaminó a la parroquia con la intención de averiguar sobre los parientes de aquella abandonada mujer. Cuando llegó al templo, preguntó a todos los miembros del consejo parroquial si sabían de alguien que viviera pobremente a las afueras del pueblo, pues recién venía de la choza de una mujer que acababa de morir en el abandono. Entonces, Hipólita, cuando recibió la noticia, sintiendo un golpe en el corazón, supo de inmediato que se trataba de su amiga. Así que, sin poder contener el llanto, se empezó a decir a sí misma: «¿Cómo dejé que mi amiga se fuera así sin poder despedirme de ella? Solo espero que desde el más allá comprenda que hice todo lo posible por ayudarle siempre que tuve la oportunidad». El padre entonces le dijo a Hipólita: «Si quiere, podemos velar el cuerpo de su amiga en su casa. Será una forma de honrar su memoria y la amistad que había entre las dos». Hipólita aceptó la propuesta del cura, y en un par de horas el cuerpo de Luisa fue llevado hasta su casa para ser velado allí. Entonces pasó que durante el padre preparaba un sermón para oficiar el funeral, escuchó una suave voz que le dijo al oído: «En verdad os digo que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo». El padre se perturbó y no entendió de quién o de dónde habían salido aquellas palabras. Sin embargo, guardando la compostura, se acercó al féretro que contenía los restos de Luisa para rezarle el responso. Entonces, cuando hubo terminado de pronunciar las últimas palabras, fijó su mirada en aquella difunta mujer y algo parecía producirle un escalofrío. A continuación, comenzó a escuchar unas voces que le decían: «Lo esperé, padre, hasta el último aliento. Esperé por el pan que da la vida eterna y usted me lo negó». Seguidamente,
El padre vio cómo la muerta abría los ojos y comenzaba a tratar de respirar con insistencia. Y de pronto, aquel nervioso hombre sentía como si el último aliento de vida se le estaba escapando de su interior. Al percatarse de esto, los demás presentes se acercaron al ataúd para socorrer al sacerdote, quien en medio de temblores se había desplomado en el suelo, quedando desmayado. Luego de aquel incidente y que el padre pudiera recuperarse, todo el funeral transcurrió con tranquilidad para casi todos los asistentes, puesto que el asustado cura, luego de su desmayo, no dejaba de pensar en lo que había pasado y a duras penas intentaba mantenerse tranquilo. Hipólita, de cuando en cuando se acercaba al cajón y pedía perdón a su amiga por haberla abandonado en sus últimos momentos de vida. Y así, las horas comenzaron a pasar en aquella inesperada velación. Al día siguiente, ya se había buscado un sitio en el cementerio general donde reposarían los restos de Luisa. Y así su cadáver fue llevado en un pobre cortejo donde apenas se asistieron algún par de los vecinos que había tenido cuando era una mujer cuerda. El resto de personas, cuando miraban pasar la procesión, se preguntaban entre ellos: ¿quién será el muerto? Y otros respondían insensiblemente: es la loca de la barranca, aquella que nunca dejó de ir al río a lavar la ropa de sus hijos ya fallecidos. Y seguían en sus cosas, restando la importancia al entierro. Finalmente, en medio del llanto de unos pocos, quedó enterrado el cuerpo de Luisa. Y luego de un rato, todos los acompañantes volvieron a sus casas, siendo Hipólita la única que había sentido en su corazón la muerte de su gran amiga. Pues bien, querida comunidad, aquel día triste comenzó a llegar a su fin y las sombras de la noche empezaron a envolver al poblado. Entonces, el silencio reinó en el camposanto y el panteonero se preparaba para irse a su casa, cuando de pronto le pareció escuchar un murmullo como si se acercara una procesión rezando muy suavemente. Se alumbró con su lámpara de gas y se dispuso a investigar de qué se trataba el ruido aquel. Salió aquel hombre por el camino principal del cementerio y de inmediato se encontró a lo lejos con el fantasma de una mujer que se acercaba flotando sobre la calle de piedra, emitiendo una sepulcral voz que decía: Nuestro Señor dijo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y seguidamente se lamentaba diciendo: solo pido un respiro, un último aliento para poder comulgar, un último suspiro, por favor. De pronto, el panteonero vio como aquella sombra espectral se abalanzaba sobre él y, quedándole justo al frente, le acercaba su horripilante rostro y le comenzaba a robar poco a poco el aliento. Finalmente el celador se desplomó en el suelo y ahí permaneció tendido, hasta que al día siguiente fue encontrado por unas personas que llegaban a implorar a un familiar y al verlo tirado en la entrada, lo atendieron rápidamente. Luego le preguntaron qué era lo que había pasado, pero el hombre aquel había quedado en un estado de tal descolocación que apenas podía balbucear algunas palabras. Y saben, los pocos vecinos que se enteraron de aquel suceso no se imaginaban que esa misma noche el fantasma de aquella muerta que había provocado la estupefacción del panteonero volvería a emerger de su lecho mortuorio y esta vez se desplazaría hasta la parroquia del pueblo en busca de su próxima víctima. El padrecito, quien ya comenzaba a olvidar lo sucedido en el funeral, se preparaba esa noche ya para descansar. Pasó, pues, que luego de haber cerrado todas las puertas del templo y haberse metido ya a la cama para intentar dormir, comenzó a escuchar el ruido de aquellas puertas abriéndose nuevamente. Un tanto sobresaltado, salió de su habitación para gritarle al sacristán
y preguntarle si era él quien andaba por ahí haciendo aquellos ruidos. Pero al contrario de recibir respuestas del sacristán, escuchó una voz ahuecada provenir de la oscuridad, que le dijo: Él es el pan de vida que ha bajado del cielo. El que coma de ese pan nunca tendrá hambre. Seguidamente, vio aparecer el fantasma de Luisa con su cara descompuesta, que se iba acercando hacia él y continuaba diciendo: Solo un aliento más de vida necesito para recibir la Santa Comunión. El padre se quedó paralizado, mientras aquel ente se detuvo enfrente de él y, abriendo la boca, absorbió del sacerdote una bocanada de aire, dejándolo sin aliento igual que al enterrador. Y seguidamente se alejó del templo volviéndose hacia el camposanto, dejando en el templo al padrecito casi sin signos vitales. Cuando al día siguiente el sacerdote fue encontrado por algunos feligreses con la boca abierta y la mirada perdida, al igual que el enterrador, se empezaron a llenar de miedo y se preguntaban a qué se debía el estado en el que habían sido encontrados aquellos dos personajes. Pero no pasaría mucho tiempo para que el pánico se expandiera por todo el pueblo, pues noche tras noche el fantasma de Luisa salía del interior del panteón y se desplazaba por las calles principales y se metía a las casas. Y a cada hogar que llegaba, le pedía a un miembro de la familia un último suspiro para continuar con su interminable búsqueda de recibir la comunión. El problema más grande era que quienes habían visto al espectro quedaban en tal estado que le era imposible contar a los demás la necesidad que les manifestaba tenerla muerta. La gente estaba paranoica y ya nadie dormía por el miedo a que en cualquier momento de la noche aquel penitente espíritu llegara a ingresar a sus casas para dejar sin aliento a algún miembro de la familia. Y saben, intentaban poniendo cruces en las puertas, rezando rosarios y cubriéndose con todo tipo de prendas benditas. Pero aún así, cada mañana aparecía una nueva víctima del fantasma que se robaba el aliento. Los pobladores acudían a la iglesia para pedir protección de Dios, pero se llenaban de angustia al mirar que simplemente el padre, quien era su guía espiritual, nomás no volvía de su estupor. Nadie estaba a salvo de aquel espectro, y la desesperación se apoderó de todos, incluso de aquellos ricos que en su momento llegaron a pensar que sus grandes mansiones los librarían de la presencia del fantasma. Pues hasta esas enormes casas ingresó una de aquellas noches el tan temido ser fantasmal, y sería doña Lucrecia, una de las tantas víctimas de aquel desesperado espíritu. No fue sino hasta la mañana siguiente que fuera encontrada por sus sirvientes, tirada en el suelo y como si le hubieran retirado el alma del cuerpo. A todas las casas del pueblo había entrado hasta ese momento aquella alma en pena sembrando el terror. A todas, excepto a una. Una noche, mientras rezaba encomendándose a Dios, Hipólita escuchó un ruido que hizo estremecer a sus animales en el corral. Rápidamente la precavida mujer se fue a la habitación de su esposo, quien yacía aún enfermo, y cerró la puerta con llave. Lo mismo hizo con las puertas donde dormían sus hijos. Afuera, escuchaba un aire que parecía estar tirándolo todo. Entonces tomó su rosario y se puso a rezar. A lo lejos, escuchaba una voz reverberante que decía: Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Y seguidamente vio cómo la puerta principal se empezaba a abrir por sí sola, dejando ver un cuerpo traslúcido, pero que rápidamente reconoció. Hipólita, lejos de sentir miedo, se conmovió hasta las lágrimas y exclamó: Amiga mía, ¿cómo te fuiste en soledad y sin yo poder estar contigo?
es algo que nunca me voy a perdonar. El espectro entró a la casa en medio de una brisa gélida, mientras abría su boca como intentando formular unas palabras. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Hipólita. El espectro respondió: Amiga, por el cuerpo de Cristo. Hipólita se llevó las manos al pecho y contestó: Dios mío, Luisa, te fuiste de este mundo sin poder recibir la Santa Comunión. El fantasma asintió con la cabeza y luego levantó su espectral mano y, señalando con el dedo, dijo a duras penas: Pero tú puedes hacerlo. Hipólita asintió con la cabeza y respondió: Sí, amiga, yo puedo hacerlo y lo haré. El espíritu se quedó allí, quieto, mientras Hipólita salió de su casa y se encaminó hacia el templo. Rápidamente cruzó el pueblo hasta que llegó a la parroquia y entró en ella. Ahí había algunas personas que cuidaban del padre y quienes le abrieron las puertas a Hipólita para que entrara. Luego, sin dar mayores explicaciones, Hipólita se fue directamente hasta el sagrario y, abriendo las puertas de este, extrajo el copón con las hostias consagradas y se lo llevó consigo. Y al percatarse de esto, el sacristán dijo: «Alto, ¿qué crees que estás haciendo, mujer?». Hipólita respondió: «Voy a entregar el sacramento de la comunión que el padre le negó a mi amiga». Y a continuación salió del templo rumbo al cementerio. El sacristán salió tras ella con la intención de arrebatarle el cáliz que contenía las sagradas formas, pero a su paso le salió el fantasma de Luisa y con su voz espectral le dijo: «Este es el último suspiro que necesito para poder comulgar». Y extrayéndole el aliento, lo dejó ahí, tirado en el suelo. Mientras tanto, Hipólita llegó al cementerio y, buscando unas palas que el panteonero siempre guardaba en su pieza, comenzó a cavar la tumba de su amiga. Y bueno, luego de mucho rato, logró abrir el cajón y, abriéndolo, se encontró con que el cadáver de Luisa tenía su boca abierta y sus manos haciendo el bendito. Entonces, limpiándose muy bien sus manos, tomó una hostia y, acercándose al cadáver, exclamó: «El cuerpo de Cristo». El cadáver dio una bocanada de aire y respondió: «Amén». Y seguidamente Hipólita le administró el sacramento a su mejor amiga. El cadáver cerró la boca y, a continuación, unas voces dulces comenzaron a decir: «Ángeles y serafines, ayúdenme a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir». Finalmente, Hipólita volvió a cubrir la tumba de Luisa con la tierra y, cuando ya casi amanecía, se dispuso a volver a su casa. Entonces, vio, antes de retirarse del cementerio y sobre la tumba de Luisa, a su mejor amiga junto a sus 2 hijos, abrazándose con alegría. Y a continuación, pudo escuchar una suave voz que le dijo las siguientes palabras: «Gracias, Hipólita, por siempre haber estado conmigo. De ahora en adelante yo siempre te cuidaré, hasta que suspires tu último aliento y mucho más allá». Hipólita se echó a llorar y, haciendo la señal de la cruz, salió del camposanto. Con la luz del nuevo día, todos los que habían quedado encantados después de haber visto al fantasma volvieron a la normalidad y comenzaron a contar a los demás lo que habían visto. Cuando Hipólita pasó por la parroquia, se encontró al padrecito
del cual por cierto no se sabe su nombre, hincado llorando arrepentido frente al altar. Hipólita entonces entró para devolver el copón con el resto de hostias consagradas, y el padre le dijo: Hipólita, es su amiga el espíritu que anda penando, y todo porque no le di la comunión antes de morir. He fallado como sacerdote y estoy arrepentido. Hipólita respondió: No se preocupe, padre. Para eso estamos los ministros extraordinarios de la comunión. El padre no entendió aquellas palabras hasta que Hipólita le explicó todo. Y bueno, el padre juró no dejar nunca ningún feligrés sin recibir los sacramentos, aun así estuviesen en los lugares más recónditos del pueblo, o si fuera la persona más humilde de todas. Para Hipólita había quedado claro que su amiga por fin había encontrado la paz, encontrándose nuevamente con sus hijos. Y así, nuevamente las noches en aquel pueblo volvieron a tener paz, y los pobladores comprendieron que por más desprotegido que se encuentre un prójimo, sigue teniendo el mismo valor como el resto de las personas ante los ojos de Dios. Pero saben, al tiempo de hoy, sigue una incógnita que nadie supo explicar. Y es que nadie supo nunca quién fue aquella niña que guió al padre hasta la casa de Luisa. Muchos afirman que fue el ángel de la guarda de Luisa, pero quizá eso lo sepamos hasta una próxima historia, porque por el momento, esta ya llegó a su final. Y una última advertencia, comunidad. Tengan todos mucho cuidado, no sea que algún día se les llegue a presentar algún misterioso ser que quiera venir a robarles el aliento. Y no hablo de sus enamorados. Hasta pronto, y gracias por escuchar.